De acuerdo a lo que dicen la totalidad de los medios de comunicación y casi la totalidad de los periodistas, la renuncia de Guzmán, el ministro de Economía anterior, y la crisis que desató esta renuncia habría sorprendido a todo el mundo. El presidente de la Nación no se lo esperaba, y la vicepresidenta de la Nación tampoco. 4 días antes, sin embargo, en un comunicado de nuestra corriente, de nuestro partido de Política Obrera, no solo decíamos que la salida de Guzmán era inminente, sino que la dábamos por descontada, porque señalábamos que la inminente salida de Guzmán iba a desatar una crisis de determinadas características. ¿Cómo es que se han sorprendido, digamos, el conjunto de estos sectores? Porque viven de espaldas a un proceso político que es completamente inflamable. Ahora viene la segunda sorpresa, la salida de esta crisis. En la salida de esta crisis se ha nombrado como ministro de Economía a una anterior ministra de Economía del gobierno de Scioli, con anterioridad al 2015. Es evidente que esto no es una salida. Esto es apenas un compromiso entre Alberto Fernández y Cristina Fernández para salir del paso, porque lo que planteó la renuncia de Guzmán es un derrumbe de toda la política económica y un derrumbe de toda la acción de gobierno y del gobierno mismo. No tiene una salida con esta ministra, porque el derrumbe de Guzmán obedece simplemente que el acuerdo que llegó con el FMI es totalmente incumplible, y es totalmente incumplible porque la Argentina está en bancarrota, si es que alguna vez salió de ella. Es decir, que es una bancarrota continua desde la declaración de default bajo el gobierno de Macri, desde el acuerdo con el FMI bajo el acuerdo de Macri. Entonces, una salida que consiste en nombrar a una funcionaria que hoy o hasta ayer estaba en un cargo menor dentro del Ministerio del Interior, es una salida de compromiso. En nuestra interpretación, esta salida de compromiso, más allá de los límites evidentes para cabalgar esta crisis de parte del gobierno, tanto del presidente de la Nación como de la vicepresidenta, está vinculado a que la salida que proponía Massa, que él fuera jefe de gabinete y que se quedara con todos los resortes principales del poder político, y bueno, hubiera significado como una especie de intervención del gobierno. El presidente y la vice hubieran quedado como dos floreros detrás de alguien que iba a manejar el conjunto de los resortes del poder. Ustedes fíjense que renuncia Martín Guzmán, pero no se va el presidente del Banco Central, con lo cual esa renuncia también es un grito desesperado frente a la crisis y no constituye absolutamente ninguna salida. ¿Cuál es la primera medida que escuchamos de esta nueva ministra o de quienes hacen las veces de sus voceros? Que va a viajar al Club de París a renegociar la deuda con el Club de París, que debía estar haciéndolo ahora Guzmán de no haber renunciado. Van a renegociar la deuda con el Club de París, que es una deuda pesada, especialmente porque la infló mucho Kicillof cuando la renegoció siendo ministro de Economía, porque de la renegociación de esa deuda dependen créditos para la exportación de Argentina o financiamiento de importaciones, que era precisamente el tema que estaban tratando de resolver, obtener financiación para que no sigan saliendo dólares del Banco Central. Ahora, este viaje para renegociar un acuerdo con el Club de París supone una cosa evidente para todos, que continúa el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, porque nadie en el Club de París, es decir, de los países europeos que integran el Club de París, va a firmar ninguna renegociación, ni llegar a ninguna renegociación, sino en el marco de un acuerdo con el FMI. Esto sí que debiera sorprender especialmente a los kirchneristas que creen que este gobierno tiene algún futuro,
porque Máximo Kirchner votó en el Congreso contra este acuerdo y la vicepresidenta se declaró varias veces contra este acuerdo luego de haber apoyado todos los acuerdos con los acreedores extranjeros y mantenido un silencio de respaldo a Guzmán para que renegocie con el FMI. Pero cuando hubo que firmar, dijeron, votamos en contra. Estos que votaron en contra nombran como salida de compromiso a una ministra de Economía que va a ir al Club de París. Y va a ir al Club de París porque el presidente del Banco Central es uno de los que, digamos, colaboró o trabajó el acuerdo con el Club de París, y porque el negociador de Argentina ante el Fondo Monetario Internacional, que se llama Sergio Chodos, se encuentra en el exterior precisamente como negociador de los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional. Entonces esta salida de compromiso es una confesión de bancarrota política, no ya del presidente de la República, sino principalmente de la vicepresidenta, a la cual, por motivos completamente superficiales, se le adjudica un enorme poder político. No existe ese poder político. Argentina está quebrada financieramente como consecuencia de la gestión de los gobiernos desde antes de la dictadura militar, o más precisamente desde la última dictadura militar, a través de una deuda externa que es completamente parasitaria, porque no tiene como contrapartida ninguna inversión en infraestructura, en industria, absolutamente en ningún lugar. Se ha llegado al final del camino. Esto es muy importante para la clase obrera, porque en una situación tan límite, la única solución que tienen los Fernández, los Massa, los Melconian, los Macri y todo lo demás, es precipitar un ajuste violento que van a pagar los trabajadores. Pero ¿cómo los trabajadores pueden pagar ese ajuste cuando el nivel de pobreza es del 50%? ¿Cómo lo pueden pagar cuando el 25% de los trabajadores que se encuentran efectivamente ocupados ganan salarios que están en el nivel de la pobreza? Es completamente intolerable para el conjunto de los trabajadores y para la clase obrera las únicas salidas que ahora tiene este régimen político. Y es a los trabajadores a los que va dirigido este mensaje, a los compañeros de la clase obrera, a los luchadores. Porque en esta crisis el ausente es el proletariado. Porque los Daer y los Cavalieri no son los portavoces de la clase obrera. Daer es un negociador de la salud. Hace negocios con la patronal de la salud, tanto privada como con Mansur. Y hoy recordaba en una entrevista en un medio que hizo pata con Alberto Fernández en un ataque a los trabajadores del hospital francés, a donde ambos enviaron una patota que los trabajadores del hospital francés tuvieron que repeler por medio de piquetes. Este es el carácter de clase frente a los trabajadores de aquellos que nos gobiernan. Esto lo tenemos que tener muy claro. La clase obrera tiene que construir su propia voz política. Y esa voz política es urgente que la haya, por eso hemos abierto una campaña para que se convoque un Congreso de Trabajadores. Y si no lo convoca la burocracia de la CGT, porque de caso de convocarlo, ese Congreso se levantaría contra ella, lo tenemos que convocar los activistas, lo tenemos que convocar los luchadores. ¿De qué manera? Dando pasos en esa dirección, con plenarios regionales, con asambleas generales, para discutir no solo las reivindicaciones, que son absolutamente impostergables, sino también un plan político de la clase obrera, y un plan de lucha para aplicar ese plan político, porque la clase obrera en esta crisis se tiene que postular como una alternativa de poder. De lo contrario, de esta crisis va a salir una precaria alternativa de poder en perjuicio de los trabajadores. Por eso, yo los invito a todos a tomar iniciativas en esta dirección y ya esta misma semana, en primer lugar, a participar en una marcha que está prevista para el 9 de julio contra el FMI. Pocas veces es tan oportuno esto del FMI, porque el programa del FMI, aunque la nueva ministra
el presidente de la Nación y la vicepresidenta lo quieran resucitar de la renuncia de Guzmán, el programa del FMI está muerto, está enterrado y probablemente haya sido cremado. ¿Cuál es la evidencia? Este programa con el FMI se hizo sobre una hipótesis de inflación del 40-45%. Y estamos en una inflación del 70%, por lo tanto todos los números del directorio del FMI, de la burocracia del FMI, de los sabelotodos del FMI, no valen absolutamente nada. No existe más el programa del FMI. Ha implosionado como consecuencia de toda la bancarrota argentina y de todas las contradicciones del capitalismo. Ha implosionado. Van a tener que resucitar otro programa con el FMI. Tenemos que dar una batalla. Vamos a marchar el 9 de julio contra el FMI. Pero el 16 de julio hay una convocatoria en el Ministerio de Lanús para que hagamos un principio de Congreso Obrero. Todavía minoritario, todavía pequeño, pero los que son pocos abren un rumbo cuando tienen una plataforma correcta. En cambio, los que son muchos solamente pueden hundirse como consecuencia de las limitaciones de su planteo, del impasse de su planteo y de sus contradicciones políticas. Es un momento vigoroso para la Argentina, si tenemos la claridad y la lucidez para marchar en función de otra perspectiva. Hoy la cuestión del gobierno de los trabajadores se presenta en Argentina como una cuestión candente, o miseria, con estos recambios de un carácter de otro carácter, que van a fracasar unos tras otros. Después de la renuncia de Guzmán viene la renuncia de la que reemplaza a Guzmán. ¿Es eso o es una salida de la clase trabajadora? Esta es la cuestión central y hay que dar pasos prácticos en esta dirección. Así que este es el compromiso, esta es nuestra orientación y esta es la convocatoria que desde Política Obrera hacemos al conjunto de los luchadores argentinos, o mejor dicho, de los luchadores de Argentina, porque además de argentinos, entre esos luchadores hay bolivianos, hay paraguayos, etcétera. Nosotros somos internacionalistas, a los trabajadores de Argentina, desarrollar esta convocatoria. Abrir el debate es un momento crucial, tenemos que estar a la altura de este momento crucial. Muchísimas gracias.